El reinado de Alfonso XIII había sido muy negligente en materia educativa, resultando en plazas insuficientes para estudiantes, condiciones inadecuadas en las escuelas y salarios extremadamente reducidos para el profesorado. El índice de analfabetismo en 1931 estaba entre el 30 y el 40%, siendo mayor en las mujeres y la mitad de la población infantil no estaba escolarizada. El gobierno de la República convirtió la reforma de la educación en una prioridad para consolidar los valores democráticos y formar un pueblo culto que fuera consciente de sus derechos y deberes. La llegada de la Segunda República supuso la implantación de un sistema político que tuvo en la educación uno de sus pilares fundamentales. Tres políticos que destacaron el impulso de la educación fueron los ministros Marcelino Domingo y Fernández de los Ríos, que ocuparon la cartera de Instrucción Pública, y Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza. La idea de educación que se pone en práctica en la Segunda República tiene dos claros orígenes: la institución libre de enseñanza y el pensamiento educativo del PSOE, ambas concepciones educativas muy relacionadas con el pensamiento educativo en las escuelas nuevas, la escuela activa, la escuela unificada y la escuela laica, es decir, de las vanguardias educativas de los primeros años 30 del siglo XX. La Constitución de 1931 dedicó 3 amplios artículos a la educación. En el artículo 48, la Constitución atribuye el servicio de prestación de la cultura es competencia del Estado a través del sistema de escuelas de enseñanza. Una enseñanza única, obligatoria en la enseñanza primaria y gratuita en todos los grados de enseñanza. También se reconoce la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. En el artículo 49 determina que la expedición de títulos académicos profesionales corresponde exclusivamente al Estado. En este artículo se presenta la idea de una ley de instrucción pública en la que se determinará la edad escolar de cada grado, la duración de los periodos y el contenido de los planes de estudio. Por último, en el artículo 50 autoriza la enseñanza de las lenguas propias en las regiones autónomas. Uno de los primeros objetivos de la República fue la erradicación del analfabetismo a través del acrecentamiento de los centros docentes públicos, a través de las ideas expuestas por determinados docentes de acuerdo con principios metodológicos activos renovados. La educación era una necesidad básica para el nuevo gobierno, y el gobierno tomó las primeras medidas sin esperar a que se promulgase la Constitución, a través de decretos urgentes, reconocer el Estado plural y las diferencias lingüísticas y nombrar a Unamuno como responsable de encaminar las reformas. Una de las características principales de la Segunda República es que, en materia política y en concreto educativa, no tuvo un desarrollo lineal. En el primer bienio de izquierdas se aprobó la Constitución republicana que proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y laicidad de la enseñanza. Igualmente estableció que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serían funcionarios. También se crearon las misiones pedagógicas y además se estableció la necesidad de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, para que únicamente fuese la aptitud y la vocación el que condicionase el ingreso. Respecto a la normativa de carácter educativo que se aprueba en estos años, destacan los cambios respecto a la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas primarias se enseñe la lengua materna, aunque sea diferente del castellano. Se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, se reforma la formación inicial de los docentes y se regula la inspección de primera y segunda enseñanza. En el segundo bienio de derechas se dio marcha atrás a muchos de los planteamientos educativos del anterior gobierno, principalmente en cuanto a la coeducación. En esta etapa destaca las reformas de la segunda enseñanza, con la aprobación en 1934 del Plan de Estudios de Bachillerato. Sin embargo, se apostó por continuar la reforma universitaria siguiendo las mismas directrices del anterior bienio. Las terceras elecciones de la República, en 1936, dieron la victoria al Frente Popular, alianza de partidos y organizaciones de izquierdas. A pesar de que entre sus promesas electorales se incluían profundas reformas educativas, el lanzamiento militar, que trajo consigo la guerra civil y el punto final de la República, no permitió su puesta en práctica. Otros proyectos de la reforma educativa durante la Segunda República fueron el impulso de las escuelas normales, que se exigía el bachillerato para acceder a ellas, donde se implantó la coeducación.
Las misiones pedagógicas, que tenían el propósito de alfabetizar y llevar la cultura y las artes a todos los lugares y pueblos de España. El laicismo en la escuela. Se establecía que una instrucción religiosa no sería obligatoria en las escuelas primarias ni en ningún centro del ministerio. Y por último, el bilingüismo, en las escuelas catalanas y demás regiones con lenguas propias. En cuanto a las cuestiones pedagógicas, la escuela republicana planteó una revolución que se basaba en la relación de la escuela con la sociedad, por lo que se necesitaba la colaboración de los padres para poder crear una consolidada comunidad educativa. Finalmente, frente a esto, se terminó implantando la coeducación, permitiendo que se pudiera estudiar personas de ambos sexos. Para todos esos cambios se necesitaba un nuevo tipo de docente, mejor formado pedagógicamente, concienciado con la importancia de su labor, más valorado por la administración y mejor remunerado. La formación de los maestros llegó a la universidad al crearse la sección de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid en 1932. En el mismo año se aprobó el decreto sobre la inspección de la primera enseñanza. En todo sistema educativo la inspección es un elemento clave. El inspector era un funcionario que debía controlar la aplicación de la ley y facilitar el aprendizaje, prevaleciendo su función orientadora sobre los profesores. La inspección en el nivel secundario llegó con otro decreto de inspección de segunda enseñanza. En el nivel universitario se plantearon menos reformas. Una de las más llamativas fue la regulación de la cuestión de las reclamaciones a las calificaciones de los alumnos. En el año 1963, con la llegada al poder de la coalición centro-derecha, se plantearon importantes cambios en el proyecto progresista educativo del bienio reformista. La coeducación fue suprimida en primaria, aunque se pretendió que dicha prohibición se aplicase al resto de etapas educativas. Sin embargo, el desencadenamiento de la guerra civil paralizó todas las reformas establecidas. Fue importante el esfuerzo que se dio a las milicias y en el ejército popular para combatir el analfabetismo y aportar conocimientos culturales a los milicianos y soldados. El nuevo proyecto educativo se basó en el apoyo a la figura del maestro y en los principios del laicismo, escuela unificada y mixta. Incluso se introdujo la educación sexual en las aulas. Además, el nacionalismo fue sustituido por un regionalismo en el que los conceptos de patria y raza se reemplazaron por otros como nación o ciudadanía. Otro avance importante fue el incremento de la presencia femenina en los libros de texto, ya fuera mostrando niños y niñas estudiando juntos, mujeres en distintas profesiones o participando en la vida política del país. No obstante, algunas escuelas no emplearon libros de texto en su metodología y la presencia femenina siguió siendo bastante reducida. Las inspecciones educativas se reforzaron notablemente y se alejaron de un papel burocrático para convertirse en algo más cercano, con el objetivo verdadero de mejorar la institución de la escuela. Se incentivó a los profesores y profesoras para que realizasen salidas escolares y otras actividades que promovieran el contacto de los niños y niñas con su entorno. Aparecieron por primera vez los ejercicios de gimnasia y la hora del recreo. Se declaró que la escuela no puede coaccionar las conciencias, al contrario, ha de respetarlas, ha de liberarlas. La escuela es de todos y aspira a ser para todos, lema usado recientemente por la Marea Verde de la Educación. Todas estas reformas no hubieran sido posibles sin un aumento en los presupuestos destinados a la educación, pasando de un 5,5% a un 7% del total. El aumento en el número de alumnos y alumnas matriculados, que pasó de 70.000 a 130.000. El incremento en el número de docentes, creando 14.000 plazas entre 1931 y 1933 y 5.000 durante el gobierno del Frente Popular. Y de centros escolares, añadiendo 27.000 a los 32.000 que había entonces. El 16 de septiembre de 1932 se aprobó un presupuesto de 600 millones de pesetas en construcciones escolares para los próximos 8 años, la mayor inversión de España hasta la fecha. Las misiones pedagógicas fueron una iniciativa del gobierno de la Segunda República Española destinada a la alfabetización y al mejorar del nivel educativo y cultural de los sectores más atrasados de la población española. Fundamentalmente los campesinos, obreros, niños y pobladores de lugares de difícil acceso. El cine. En 1931, en muchos pueblos se desconocía lo que era el cine y el anuncio de su llegada solía congregar a muchas personas que recorrían grandes distancias para ver el prodigio y que se quedaban pasmadas ante las imágenes. Al terminar la proyección, buscaban detrás de la pantalla dónde se escondían los actores o los artilugios que hacía aquello posible. Y el retablo de fantoches, representado farsas y romances, era más fácil de transportar que el teatro, y al igual que el cine, era recibido con gran entusiasmo. Las actividades de misiones pedagógicas fueron:
el Museo del Pueblo. Se componía de 2 colecciones itinerantes de pintura. Los cuadros se transportaban en fuertes cajas de madera, en una camioneta especialmente acondicionada, y se exponían en los pueblos a los que se podía llegar. Las misiones explicaban los cuadros a los vecinos y vecinas, acompañados de proyecciones fijas y cine. Dejaban alguna fotografía de los cuadros expuestos enmarcadas para las escuelas y los centros de obreros. El coro y el teatro. El teatro estaba formado por 50 estudiantes, bajo la dirección de Alejandro Casona y Eduardo Martínez Torner. Llevaban un tablado de fácil montaje. El coro llevaba un repertorio musical con obras del folclore. Además, en ocasiones se dejaba en la escuela del pueblo un gramófono y discos. Si queréis aprender más acerca de la educación en la Segunda República, os recomendamos que leáis el libro de Historia de una maestra de Josefina Aldecoa. En él se tratan temas muy importantes como la estructura de las clases durante la República, en la que en los colegios la estructura era mixta, el desconcierto por la situación política que había en la sociedad, debido a que durante la época de la República, en la sociedad española había un gran desconcierto con respecto a la situación económica. Y este desconcierto por la situación política se debía a que había muchas personas que eran partidarias de la República y otras que eran de ideologías contrarias. Otro tema importante del que se habla es el apoyo a la Iglesia, en el que durante la República la sociedad no apoyaba a la Iglesia debido a que el sistema político chocaba con el sistema eclesiástico, el respeto a la figura del profesor, en el que se habla en que esta época la figura del profesor era cuestionada e incluso despreciada por las personas de la clase alta, el machismo, que es un tema muy importante, ya que durante la República la sociedad española estaba inmersa en un pensamiento machista, que se daba tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. En esta etapa, la firma de las madres no valía porque se suponía que eran más débiles y empáticas con los hijos, y dicha firma debía de ir acompañada de la firma del padre, que era la autoridad máxima de la casa. El machismo estaba muy presente en la sociedad de la República. Por último, también habla del método de educación, que durante la República la educación estaba basada en el método tradicional, y si este método no se seguía, te juzgaban. Había un modelo educativo establecido y no era un modelo cuestionable. Por lo tanto, creemos que este libro trata temas muy importantes que podemos recomendar si os queréis informar más sobre la educación en la Segunda República. Muchas gracias por ver nuestro vídeo.